Listo, sigamos. Listo. Entonces estábamos hablando de ese tema de clima, listo. Cuando yo me refiero a eso, significa que estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el día, con el clima. O sea, si yo quiero ser como súper específico, pues yo lo puedo hacer, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que ahí finalmente casi siempre utilizo solamente el pronombre it para describir eso. Listo. Perfecto. Listo. Entonces vamos en el 8. Cheese, Herman. Very good. Sí, y la pronunciación de esa es German. German. Ujú. Entonces, ella está con German, ¿ok? Nope. Ese también es otro ejemplo de un natalicio o de un gentilicio. Y German viene que la gente viene de las personas que son de un país que se llama, Ah, ella es de Germania, o algo así. ajá, sí, que se llama Germany. ¿Y qué país es Germany? Germania. Y Alemania es Alemania, muy bien. Ah, ok. Ah, ya, ella es de, como decir, ella es de Colombia. Exactamente. Entonces, en este caso, en vez de decir ella es de, con el utilizo from, yo puedo decir que ella es colombiana. An example, Ah, she is Colombian. Entonces, en este caso, Germany es el país y German es el gentilicio, es decir, que ahí esa frase significa ella es alemán ok. o alemana en su sentido. She Sí. is German, entonces esa es alemán. Listo. Ajá. Si yo diría, digamos, una traducción que tú dijiste es ella está con Germán, digamos, eso sería válido, pero me faltaría una palabra, me faltaría la palabra con. Mm, Entonces, ¿cómo sería esa frase? Ella está con Germán. no sé cómo se escribe con. With. She is with Germán. Ah, ya. Ujú, Wait. Ah, ok. ujú. Sí, perfecto. Listo. His. Dame un segundito que te voy a compartir con el sonido. Ujú, ujú. ¿Cómo es que se escribe with? W. W-I-T-H, with. Ahí estoy tan indispuesta. Y eso. Desde anoche, Jonathan, que puso antojado y me trajo unas masitas de chocolate y son muy ricas, pero me cayeron al hígado y estoy aquí con rebote del estómago. Ay, qué pecadito. Listo. Vamos con la 9. His. Ujú, muy bien. He is. Listo. Entonces, vamos a ver qué significa esa palabra y cómo se pronuncia. Entonces, tenemos esta. Er- Significa temprano o temprano y lo pronunciaste muy bien. er- Early, muy bien. Early. Ujú, early, Early. excelente. Significa que él está a tiempo o él está temprano, o sea, que llegó temprano. Pero entonces ahí no dice llegó. No, ahí lo cojo con el sentido, digamos, él está temprano o él está, digamos, anterior a. Pero yo al traducirlo al español, yo digo, él llegó temprano o él está antes de tiempo, podemos decirle. He is early Pero sería. normalmente sí se utiliza así. O sea, Ujú, normalmente siempre se dice así. sí, claro que sí. Ujú. Antes de tiempo o él llegó temprano. Muy bien. Él llegó o él llega temprano. Llega temprano. Perfecto. Listo, vamos para la number 10. Eh, we are Ujú, tired. muy bien. Listo. Excelente. ¿Y sabes qué significa esa palabra? No.
Ah, ok. cansados. Y se pronuncia tired, con D al Tired. final. Tired. Ujú, sí. Entonces, we are tired significaría, Nosotros estamos cansados. muy bien, We are tired. excelente, perfect. Vamos para la 11. Eh, you, you are beautiful. Excelente pronunciación y excelente oración. You are beautiful. You Perfecto. are beautiful. Ujú, Eh, y I am hot. muy bien. I'm hot. ¿Se está Ah, caliente? O exactamente. Lo que pasa es que ahí hay que tener como cuidadito con el sentido o la connotación. Exactamente. Cuando llego I am hot, pues traduce estoy literal. caliente. Yo estoy Ok. caliente, pero más de la temperatura corporal. Entonces el I am hot casi siempre yo lo traduzco a yo tengo calor. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que si yo te hago la traducción, si tú me dices, si alguien te dice, estás caliente, pues uno puede tener como la mala interpretación de la connotación o el significado de otra forma. En español, decir que caliente, ¿en qué sentido? O sea, yo Ujú. soy caliente, no. Pero si yo te digo en español, yo tengo calor, automáticamente me vas a entender que es de un tema de temperatura corporal. Pero sí, la traducción literal es yo soy caliente. Lo que pasa es que nosotros en español no utilizamos esa traducción o ese sentido cuando estamos hablando de la temperatura corporal. Entonces uno dice Ujú. I am hot, yo tengo calor. O dice I am cold, como lo vimos ahorita, yo tengo frío. Listo, perfecto. Ok. Vamos con la 13, la 13. Eh, I am from London. Ujú, very good. Excelente pronunciación. ¿Y eso significa? Eh, ella vive en London. Ella. ¿Dónde está ese ella? Yo, perdón. Yo vivo en London. Ahí no dice vivo. ¿No? Yo No, estoy en London. tampoco. Estoy Ah, en Londres, no. ¿Qué es lo que significa la palabra from? Cuando nosotros estábamos haciendo esas presentaciones iniciales. yo soy. Yo soy, ¿y ese from qué significa? eh, Digamos, cuando yo decía I am from Colombia. yo soy de Colombia. Exactamente. Entonces ahí de pronto hay que tener un cuidado. Si tú dices ella vive en Londres, puede que sí, puede que no. Realmente esta frase traduce ella es de Londres, o sea, ella viene de Londres, o sea, nació o vivió en Londres, pero no lo puedo, digamos, en todo el sentido de la palabra, decir que ella todavía continúa en Londres, ¿no? Sino yo digo, ella es de Londres, porque un ejemplo, puedes conocer a alguien, que un ejemplo, tienes una visita alguien te visita en Colombia, ¿sí o no? Y resulta que tú estás hablando con ellos y ellos te dicen, I live in, no sé, France, yo vivo en Francia. Entonces tú les preguntas, tú eres francés. Y ellos te van a responder, no, I am from London, yo soy de Londres. Entonces te están diciendo que independiente que vivan en Francia, vinieron o son de Londres. ¿Listo? Entonces, I am from London significa yo soy de London o de Londres. Ok. Listo. Vamos para la 14. Eh, you are a doctor. Ujú, excelente, very good. Listo. Así sabemos qué significa, muy sencillo. Tú eres, usted es un doctor. Vamos para la 15. Emily is my sister. Very good, excelente pronunciación. ¿Y eso significa? Ella es mi hermana. Muy bien, perfecto. 16. Eh, que es Garden. Yo estoy viendo Garden más. es jardín, excelente, excelente pronunciación. Garden significa jardín. Ah, ok, entonces, he is. Ujú, listo. Y he is in the garden significa Él está en el jardín. excelente, muy bien. Porque está in es de dentro, ¿cierto? Algo así. Perfecto, sí, señorita, muy bien. He is in the garden. Él está en el jardín. Listo. Number 17.
Eh, they are Ujú. on the bus. Very good. Listo. Y eso significa, Serían ellos están en el bus. sí, muy bien. Lo que pasa es que ahí es algo que te quiero aclarar. Cuando yo hablo de medios de transportes, por lo general, yo no digo que estoy adentro del bus, sino que estoy montado en el bus. Entonces, ¿Qué significaría el ese en de que estoy montado significaría el on, efectivamente. entonces estoy dentro del bus o estoy Sí, montando. estoy montado en el bus. Sí. Entonces, este sería, they are on the bus. Ellos están en el bus. Ellos están montados en el bus. They are on the bus. Ellos están en el bus. Y esas pequeñas diferencias entre in, on, at y todos, vamos a verlos cuando veamos el tema de preposiciones de lugar. Listo. Listo. Number 18. We are friends. Muy bien, excelente. We are friends. ¿Y significa? Nosotros somos amigos. Excelente. Perfecto. Eh, 19. ah, I am, I am to 5 years, 25. 25 years old. Muy bien, excelente. ¿Y significa? Yo tengo 25 años de edad. Perfecto. Exactamente. ¿Y la número 20? She is, pero no sé qué significa sick. Ya te voy a decir. Y lo pronunciaste excelente. Ella está enferma. Ujú. Muy bien. Sí. O sea que yo puedo decir I am sick. Perfecto, exactamente. Digamos. Ujú. Sí. Excelente. Entonces, eso es la práctica del presente simple. Si ves que el presente simple con el verbo to be se utiliza específicamente como para describir la forma, origen o ubicación o característica de alguien. Mire que acá no mencionamos ninguna acción. O sea, la acción es el ser o estar. Lo que pasa es que el ser o estar, pues obviamente tiene un gama muy amplio de qué lo puedo utilizar. O sea, lo puedo utilizar uno para las características físicas y personales de alguien, la edad, la altura, la forma de ser, los rasgos, las emociones, los sentimientos, la personalidad. También lo puedo utilizar para la ubicación de una persona. Está en un bus, está dentro del jardín, está en Londres, está en tal lado. Entonces mira que no tengo más acción que el ser o estar. Entonces el verbo to be tiene su forma gramatical exclusiva, diferentes al resto de verbos. ¿Ok? Listo, que ya es la estructura que vimos, que si quieres me voy a volver un momentico para que simplemente la miramos muy rápidamente, que cuando nosotros estamos hablando del verbo to be, entonces tenemos la estructura que nosotros ya hemos empezado a conocer. Entonces tenemos las tres formas, ¿cierto? El afirmativo, sujeto, verbo to be, complemento, I am from Colombia, she is beautiful. La negativa, tenemos simplemente le agregamos el not después del verbo to be y tenemos, recordemos, las formas de abreviar. Si no, she is not beautiful, she isn't beautiful. Ok, ¿qué me falta? Agregate acá, she isn't beautiful. Entonces tenemos las diferentes abreviaturas o las diferentes contracciones, mejor dicho, del verbo to be. Esta es she isn't. Listo. Y luego tenemos las preguntas. Recordemos que tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las yes, no, donde la respuesta va a ser sí o no, que primero empezamos por el to be, sujeto, complemento. Are you from Colombia? Are you from Mexico? Are you happy? Are you sad? Is she a doctor? Is she a nurse? Tu, tu, tu. Y luego tenemos las de información, que simplemente a las de información, lo único que vamos a hacer es que le vamos a agregar ese verbo to be
perdón, esa WH antes del verbo to be. Por ejemplo, what is your name? When is the class? Where is Blackie? How is your best friend? ¿Cómo está? Ta, ta, ta. Why are you an engineer? Listo. Esas son preguntas con WH y to be. Ujú. Que es muy distinto a lo del do y el das de que ahorita te estaba diciendo. El do y el Exactamente. das no lleva to be. Exactamente, es una súper asociación que vas a hacer. En el presente simple, o es una de las dos, o es el verbo to be, o son otros dos verbos. Y si son los otros verbos en negativo y en preguntas, siempre utilizamos do o does. Pero Ah, nunca, nunca hago la combinación. Tú nunca vas a hacer una relación, where is, does he o algo así. No. Es where is he or where does he work y así sucesivamente. ¿Listo? ok. Perfecto. Sí, de Bueno, pronto ahí era donde estaba confundida, que es lo que yo te dije que me estaba mirando. listo. Entonces, lo otro, vamos a practicarlo. Listo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Esto va a ser como también, ese es el link que te mandé, pero vamos a practicarlo y vamos a hablar como hicimos con ese ejercicio del verbo to be. Entonces, esto vamos a utilizar, casi todos estos ejercicios van a tener verbos que tienen que ver con el verbo diferente al to be. Listo, en algunas partes. Entonces, vamos a ir. La primera parte, ¿qué significa? Tú me tienes que decir cuál de las dos opciones voy a escoger para cada oración. Es el verbo con S o el verbo sin S. ¿Listo? Y recuerda que cuando nosotros hablamos del presente simple, me voy a devolver a la lección, para que recordemos en qué sentido utilizamos con la S o sin la S. Recordemos que esto es en frases afirmativas para los que son con verbos de acción, simplemente utilizamos subject, verb, complement, sujeto, verbo, complemento y que con los pronombres o los sujetos I, you, we y they, el verbo no lleva S. I play, yo juego, you play, tú juegas, we play, nosotros jugamos, they play, ellos juegan. Y para los sujetos o los pronombres she, he, it, el verbo lleva S. She plays, ella juega, he plays, él juega, it plays, eso juega. ¿Ok? Listo, sí, estaba aquí mirando mi nota. Perfecto. Entonces tú vas a decir en esta primera oración, ¿cuál de las dos sería? ¿Qué es lo que significa? Eso es frecuente. Sometimes es un adverbio de frecuencia, significa algunas veces. Ajá. Era read. Esta. Sí. Ok. Entonces, primero las vamos a hacer las 5 y luego vamos a revisar. Listo. Ah, Entonces, espérate, yo miro una cosa. Ah, sí, está bien. number, Emily, ¿qué es lo que significa? Emily va a la disco. No recuerdo ahí que ¿cómo sería? adivina. El verbo ahí sería, pues lo que va ahí en la palabra lleva ese. Ok. Entonces dirías que es esta segunda.
Emily is. ¿Por qué is? No, Ay, acuérdate que no, aquí no perdón. está el verbo. Entonces sería Emily. Aquí, Espera, una de estas dos opciones, go o goes. espérate. Sería goes. Listo. Ok, listo. Acuérdate, primero lo vamos a hacer rápidamente y ya te voy a explicar si tienes algún error, sino que primero que quiero que tú lo hagas y luego vas a ver si lo hiciste bien, lo hiciste mal y qué es lo que de pronto tenemos que aclarar. Listo. Nota allí en Listo. esto, entonces si está bueno o si está malo. En un momentico te digo. Listo. Entonces tenemos la número 3. Often significa a menudo. Estoy a menudo. No, Juan, ahí no sé qué va. ¿Sabes qué significa esa palabra? No. Rain significa llover. Entonces, esa es la misma connotación. Mira que yo no digo el día llueve, sino que utilizo el pronombre it para decir que llueve. O sea, cuando digo ese it, ese sujeto al que me refiero es al día. O sea, el día llueve, tal. Entonces ahí ese verbo llevaría ese. ¿Ok? Entonces tú dices que es esta. Listo. Vamos para la 4. Existe, Peter, Car- sería, ahí sería, no lleva ese, la palabra. ¿Ok? Y luego tenemos 5. Always. Always significa siempre. Y ese verbo hurry significa apresurar. Nosotros siempre vamos rápido en el bus, ¿o qué? Ay, nosotros ya no están nosotros. Ah, perdón, yo siempre. Espérate, entonces ahí sería, eh, ahí lleva ese, Ahí lleva ese. o lleva ese. No sé, no recuerdo. Ay, no, 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 qué burra. Venga, miremos cómo está eso. Ah, burra tampoco. Vamos a ver. Pa, 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 pa. A ver, vamos a ver qué nos dio. 4 de 5. Muy bien. La Ah, primera, excelente. La segunda, excelente. La tercera, excelente. La cuarta, excelente. Y la quinta, listo. Entonces, revisemos una por una. Entonces, we sometimes read books, es nosotros, algunas veces leemos libros, ¿cierto? sí. Listo. Emily Goes, Emily va a la disco, lo trajiste súper bien. Recuerda que a veces quizás lo que pues intuyo, lo que te sacó un poquito de que si estabas o no estabas segura, es que de pronto pensabas que simplemente goes va con la S, G o S. Y resulta que no. Cuando son palabras, ciertas palabras, y eso también lo vimos en una de las clasecitas, cuando tenemos que mirar cómo se hace o cómo se le pone esa S a los verbos, ¿cierto? Y vimos que nosotros en algunos casos tenemos, como en el caso de go y en el caso de do, siempre se pone goes, o sea, la S que se le ponemos no es solamente la S, sino una ES. Entonces, ese goes estaría perfecto. Y tenemos lo mismo que el does, ¿cierto? El does, yo no pongo D-O-S, sino does, D-O-E-S. Eso es como ponerle la especie de S a la palabra. Pues que hay algunas reglas que nosotros vimos, que se les pone ES, o en el caso de las que terminan en Y consonante, la I, la E y la S. ¿Ok? Entonces acá tenemos, dudaste un poquitico, pero en esencia hiciste la deducción que tenía que hacer, que llevaba a S. Lo que pasa es que de pronto te sacó un poquito de onda que no fueras específicamente la S solita. ¿Listo? Listo. La tan, tan, tan. Este era
esto identificaste muy bien. Como hablaban que era Pete and his sister, muchos cometen el error de solamente pensar en este último sujeto. Ah, su hermana, entonces su hermana es singular, entonces sería con la S. No, como aquí estamos hablando de dos personas, Pete and his sister, ellos se convertiría en el they. ¿Listo? Ujú. Y en este caso, aquí sí, tú pusiste con la IS. Tú pusiste con la S y no era con la S porque es en singular. I, el verbo no lleva S. ¿Listo? Entonces sería I always hurry to the bus stop, que significa yo siempre me apresuro a la parada de buses. Juan, ¿cómo hace? Pero ahí para hacer ese ejercicio tengo que tener muy bien el vocabulario. Sí y no. O sea, digamos, finalmente tú tienes que tener el vocabulario básico y el otro lo puedes buscar. Pues mire, lo que tú haces es más o menos el ejercicio que yo te estaba haciendo mientras vamos buscando. Si tú al hacer el ejercicio no sabes qué significa algo, pues simplemente buscas el significado en el traductor y ese te ayuda a tener como la inferencia de lo que significa. Y ahí haces a la par el aprendizaje de un nuevo vocabulario. Ujú. Y otra cosa que puedes hacer es, cuando tú haces ese tipo de ejercicios que solamente es complementar una palabrita o algo, tú puedes coger la frase completa, la llevas al traductor y ahí te da el sentido que de pronto estarías buscando. Mm. Listo. Yo siempre me apresuro a la parada de bus. Bueno, vamos a ir con la segunda parte del ejercicio. Listo. Entonces, este es lo mismo en este sentido. Entonces acá lo único que vamos a hacer es que ya en vez de tener la opción de 1 a 2, tú me vas a decir el verbo cómo va y me lo pronuncias a ver cómo es y yo te ayudo con el tema. Listo. Acá lo mismo, ese tú lo ignoras, como hablamos cuando te estaba poniendo el ejercicio. Ese tú solamente significa que el verbo es un verbo. Entonces ese tú no lo tienes que utilizar, ni traducir, ni contemplar, sino que la palabra que le sigue es la que tú me tienes que decir cómo va conjugada, si va con la S o sin la S. Y si de pronto sabes qué significa la oración, también. Entonces, la número 1 sería cómo. Ahí sería con ese. Ok, entonces tú dices, I likes lemonade very much. Sí. ¿Qué es Ok. lemony? Me gusta. Lemonade es limonada Ah, aquí. y Me like es me gusta gusta. mucho la limonada. Ajá, muy bien. Listo. Vamos con la number 2. Espérate. Ahí sería, no lleva ese. Listo. Sería así. The girls always listen to pop music. Listo. Vamos a ir para la 3. Never, ¿sabes qué significa Ellos, never? ahí dice, ellos algunas veces escuchan música o No algunas veces, sino que recuerda que always es siempre. siempre. Ah, ok. Ujú. Sabes que Ok. ellos siempre escuchan la música pop. Ujú. Listo, vamos para la 3. ¿Qué significa where? Ya mismo le digo. Where significa. Pues ya esté muy bien. Lo que pasa es que aquí tenemos que tener cuidadito con el traductor porque no nos va a hacer. Lo que pasa es que acuerde que tiene varios temas. Listo. Entonces acá tiene varios significados y también como, y acá lo tenemos que buscar como verbo. Entonces, verbo en este sentido es usar o vestir. Aquí en este caso el wear significa vestir. Ah, O lo entonces, podemos traducir a usar de usar ropa. entonces Jane nunca usa jeans, entonces sería,
Lleva S. Lleva ese. Okay. Eh, teach es profesor. Teach No. es, teacher es profesor. Aquí teach Teach es un verbo. enseña. Ujú, muy bien. El señor me enseña español a sus amigos. A sus amigos. Ah, no. Entonces, no sé qué significa French. French significa francés. Ah, ok. Español y francés. Ujú, El señor me enseña. Sería, lleva S. ok. Y yo te pregunto, ¿lleva la S así o de pronto tengo que hacer alguna transformación diferente? Eh, lleva la ES. Muy bien. Listo. Listo. Entonces aquí es. ¿Qué dice esa frase? Que ¿Qué significa do como verbo? No como eh, auxiliar, sino como verbo, verbo de acción. tú. No. Do. Ah, do. Es. eh, como estar. No. Do como No. verbo significa hacer. Ah, ok. Hmm. Entonces ahí sería. Lleva S. Ah, no lleva S. Listo. No lleva ese. Listo. Es you do your homework after school. Perfecto. Vamos a revisar cómo nos fue. Yo estoy súper seguro que nos fue excelentemente. Yo creo que esa última quedó mala. Nope. La No. primera fue la que te quedó mala. Ah, Mira que tú al I volviste a hacer lo que hiciste en el primero. Le pusiste la S a I. Y cuando es el pronombre I no lleva S, el verbo. Entonces la respuesta correcta era I like y tú pusiste I likes con S. ok. Entonces siempre has a empezar como a hacer esa asociación I sin S, siempre. Listo. Y la otra está perfecto. Entonces, I like lemonade very much. Me gusta la limonada mucho. The girls always listen to pop music. Las chicas siempre escuchan la música pop. She never wears jeans. Ella nunca usa jeans. Mr. Smith enseña español y francés. Y tú haces tu tarea después de la escuela. Listo. Es que no estás tan mal, estás muy bien, estás muy bien. Pero pasteleando. No pasteleando absolutamente nada. Eso no se llama pastelear, eso se llama aplicar. Es que acuérdate siempre, nosotros estamos utilizando un conocimiento, y esto no es un examen, o sea, esto se llama práctica. Es como lo mismo decir, entonces yo cuando estoy aprendiendo a cocinar, yo no puedo mirar la receta porque entonces no estoy haciendo trampo. No, pues para eso están las recetas y para eso está todo lo que tú has anotado y todo el trabajo que has hecho para tener tu pastelito. ¿Listo? Bueno, ahora viene lo sabroso a ver cómo está ese pastel que yo me imagino que está, pero relleno pues de conocimiento. Mire lo que sigue. Sí. Acá tenemos unas frases que están en afirmativo. Nosotros la tenemos que convertir al negativo. ¿Listo? ¿Te acuerdas la estructura? Espérate. Dale. Ese es. Ah, espérate que lo tengo por aquí.
Ay, no sé. Ese lo tengo como que mal. Ah, yo veo. Sujeto más dueño. Entonces acá tenemos el sujeto más do y el does. Entonces aquí recordemos que ese do y does no tiene significado en inglés. Aquí sí no lo podemos traducir como el verbo hacer, porque eso no tiene nada que ver en ese sentido, sino que recordemos que como estamos utilizando el presente simple con verbos diferentes al to be, cuando son esos verbos, para negarlo, ese no en español es el conjunto o la suma de el do y el does auxiliar más el not. Y eso recordemos que solamente es un auxiliar, pero es un auxiliar obligatorio. Yo no puedo hacer una frase negativa sin ese auxiliar. ¿Listo? Y tenemos la misma premisa o la misma regla. Recordemos que el does se utiliza como auxiliar exclusivamente para el she, para he y para el it. Y el Gracias. do se utiliza para auxiliar, claro que sí, para el we, I, they o you. Dale. El dos es para las terceras personas. Ajá, el does es para las terceras personas. Sí, señorita. Listo. Listo. Entonces, ya tenemos clara la estructura, ¿cierto? Sujeto, do o does, not. Recuerda que siempre, siempre, siempre el verbo es sin S. Entonces, eso es uno de los errores que también cometemos a común. Como en el presente lleva S la tercera persona, entonces en negativo también lleva S la tercera persona. No. La tercera persona que yo estoy haciendo en estas oraciones en negativo es en el auxiliar. Mire que en ese auxiliar does ya estoy por decirlo haciendo el tema de la tercera persona, que es agregarle la S. Pero el verbo, o sea, el verbo que en sí denota la acción, hacer, jugar, correr, reír, ver, masticar, X o Y, siempre va sin la S independiente del sujeto. ¿Listo? Listo. Sí. Perfecto. Listo. Entonces, hagamos el ensayo de inténtame pronunciar la oración número 1. My father make bread, breakfast. No, no me acuerdo. Breakfast. Muy bien. Y Breakfast. acuérdate de hacer el énfasis cuando tiene la S en la S. Makes. My father Makes. makes breakfast. Make. Ujú. Listo. ¿Y sabes qué significa esa frase? Eh, sí, es que mi padre algo el desayuno, pero no sé qué significa make. Make es el significado también de hacer. Lo que pasa es que en inglés tenemos dos hacer, do o make. La diferencia es que do es como verbo realizar algo. Y el Ah, make mi es el padre, construir o fabricar. mi papá hace el desayuno. Ujú. Listo, entonces aquí lo tenemos en afirmativo. Entonces en negativo sería mi papá o mi padre no hace el desayuno. Entonces, ¿cómo haríamos esa frase en negativo? Entonces sería, sería, my father Mm, do, my father do, no, ¿Este o este? ¿Cuál de los dos? ¿Con la S o sin la S? ese es sin la S. Listo. Recuerda que ese sin la S se pronuncia do, ¿ok? Ok. Entonces, my father do, eh, no, Ujú. ah, El verbo ahí es make. Make. make, Ujú, make, ujú. my father do not make, ahí. Y el Ah, complemento. desayuno. Ajá, muy bien. Breakfast.
Perfecto. Este no lo vamos a hacer porque este es el verbo to be, entonces ya sabemos, simplemente me voy a adelantar a hacerlo, porque aquí solamente estamos practicando por el momento, pues como ya lo hicimos en el otro. They are 11 significa pues ellos tienen 11 años, acá estoy diciendo que ellos no tienen 11 años. ¿Listo? Listo. Entonces vamos para la 3, pronúnciamela por favor. She wears a leather. Listo. Leather. La opción de esta es writes, ahí la Right. W muda, writes. Right. ¿Qué significa write? Write es escribir. Ella escribe. ¿Ella escribe qué? ¿Una qué? ¿Sabes qué significa la palabra letter? No. Significa como sustantivo, puede significar letra o también significa carta. Entonces, en este caso Ah, significa carta. escribe una carta. Ujú, listo. Entonces ahí sería she, eh, she doesn't Ujú. know with it, Recuerda, write. eso, a letter. Ujú. Entonces, así como la tengo, ¿cierto? She doesn't write a letter. Sí, she doesn't know with Perfecto. it. Sí. Listo. Entonces vamos para la 4. Eh, speak, ¿es qué? Speak es hablar. Yo hablo italiano. Ujú. ¿Y cómo sería la pronunciación en inglés de la frase? Eh, I speak Italian. Ujú. Ahí, de pronto, eso también lo vamos a ver más adelante. Algo de lo que nosotros asociamos mucho es que como le ponemos una E al principio de esa S, y eso no es necesario. Solamente empiezo con el sonido de la S. Entonces diría, Ah, no necesariamente I I speak, sino I speak. speak, Ujú. speak Italian. Very good. Entonces, I, espérate, entonces ahí sería, I don't know, I don't know, speak Italian. Ok. Y vamos para la última. Phones significa, es como una palabra británica, ay, ¿cómo es? Sinónimo de la palabra llamar. Entonces, phone significa telefonear o llamar al teléfono. Listo. Entonces, Dani llama a su padre con, con frecuencia, Acuérdate ¿no? que con es with. No, on significa on Sundays es para darle una frecuencia, es los domingos. Entonces ahí significaría los domingos o en el Ah, domingo. Dani llama a su padre con frecuencia los domingos. Pero ahí no dice con frecuencia, listo. Simplemente llama a su padre los domingos. Ah, Dani llama a su padre los domingos. Entonces Ujú. ahí Y sería, antes de eso, tenemos la pronunciación. ¿Cómo sería la frase? sería, ay, Danny phone his father on Sunday. No lo hiciste tan mal, solamente una palabrita. Sundays, Sundays. Sunday. Ok. So, entonces sería, Danny phones his father on Sundays. Y recuerda siempre el énfasis en la S. Phones. Phones his father on Sunday. Ujú. Entonces ahí sería, eh, Danny sería, esperando. Danny eh, does not espérate. Pones, ¿El verbo es con la S o sin la S?
ese sin ese. Ujú. Es que como te escuché decir phones, de pronto pensé que estabas Ajá. como pronunciando la S. Phone. Eh, sí. Eh, is father on Sunday. Listo, señorita. Vamos a ver. Tu. Yo sé que nos fue súper bien. Vamos a revisar. Pam, 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 pam. Listo. Ese es tu puntaje. 4 de 5. 4 de 5. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces acá tú pusiste My father do not make breakfast. Recuerde que my father sería como el pronombre he, él. Entonces no diría do not, sino does not. Mm, ya. Porque me confundí con el hit y con el it. Ujú. Ajá, Listo. Perfecto. Si de pronto pensaste en my father, de pronto era un I de sí, yo, mi papá. Ok, ajá, sí, sí. perfecto. Y los otros estaban perfectos. Ella no escribe una carta, yo no hablo italiano y ella, Dani, no llama a su padre los domingos. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, si viste que acá ya la diferencia es un temita un poco diferente, que ya vemos que ya sí hablamos de acciones puntuales. Entonces, mira que acá por ningún lado estamos mencionando el verbo to be, ¿cierto? Yo no estoy diciendo él está llamando, no, eso ya es otro tipo, no, yo estoy diciendo, él no hace desayuno, ella no escribe una carta, ella habla tal cosa, ella va, él enseña, él usa. Entonces, mire que ya son verbos diferentes. Entonces, esos verbos diferentes siempre tienen una estructura diferente. La única diferencia que yo hago en ese sentido es que, recordemos, verbo to be, estrictamente verbo to be y sus conjugaciones. To be, afirmativo, negativo, simplemente le agrego el not y las preguntas siguen siendo el verbo to be. No agrego ningún otro verbo, ninguna otra estructura. Mientras que los otros verbos o los otros tipos de verbos que son de acción, jugar, correr, reír, ver, masticar, etcétera, leer, sí le tengo que, aquí sí ya empiezan. Uno, me empieza a concentrar en la conjugación, en el afirmativo, si tiene S o no tiene S. Mira que en el verbo to be ni siquiera nos tenemos que concentrar en eso. Y luego cuando hablamos de los negativos y las preguntas, empieza a utilizar un auxiliar que es el do y el does, y ahí es donde tengo que pensar también lo del tema tercera persona, cuál lo lleva y que el verbo siempre es sin S, o sea, el verbo de acción, el que me dice la acción jugar, correr, reír, es lo que me diferencia. Entonces, digamos, la duda que tú tenías al principio era una duda muy válida, pero ya lo tenemos claros, que son, para el presente simple, tenemos, por decirlo, dos tipos de oraciones que podemos hacer, el verbo to be y el verbo diferente al to be. Y esto nos va a aplicar, que no lo hemos visto todavía, pero te adelanto, Graciela, esto nos aplica solamente para el presente simple y para el pasado simple. Para el resto de los tiempos, o no utilizamos el verbo to be o lo utilizamos como un complemento, como parte de la gramática. Entonces, esto solamente lo vemos para el pasado simple. Y el presente simple. Y eso sí, el presente, el pasado simple no lo hemos visto, pero eso sería lo que en esencia tenemos pensado para la próxima clase. Mm. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como ya eres una tura, una tesa, una maestra en el verbo to be, en los verbos no to be, en el verbo presente simple, te voy a mandar unos ejercicios, simplemente ejercicios muy parecidos a esto. Entonces, ya sabes qué puedes hacer. Si tú tienes alguna duda o estás buscando alguna palabra, tanto como pronunciación como significado, te vas simplemente, le pones en Google, le pones así, Google Translate o traductor de Google, le pones traductor de Google y ya, y eso de una te aparece. ¿Listo? Tú pones traductor Google, pa, ahí te va a aparecer la página. Simplemente lo parametrizas, entonces de inglés a español y ya, lo mismo. Entonces pones la palabra, cualquiera que tú tengas la duda, entonces digamos yo que, yo encontré esta palabra, ¿verdad?
Listo. Ah, entonces yo encontré esta palabra. Ah, entonces, listo. ¿Qué significa? ¿Y cómo se pronuncia? Vea, pa. Listo. Y así sucesivamente puedes buscar en algo. So, Listo. Entonces, ¿qué te voy a decir? Te voy a poner ejercicios de tanto. Presente, entonces te voy a poner ejercicios de presente simple, tanto para el verbo to be y para el verbo diferentes al verbo to be. Simplemente practicas, revisas, vas de pronto anotando en qué te equivocaste y ahí te vas como dando cuenta y ya la próxima clase, que si Dios quiere es el viernes, pues miramos, ve cómo te fue en los ejercicios, ve, me fue bien, me fue mal, resolvemos si aún nos queda alguna duda, porque puede que te quede alguna duda, pero creería que no, pero si se te queda, lo repetimos las veces que sea necesario para que sea, y esto nos permite como el puntapié o la introducción para el próximo tema, que ya vamos a empezar a hablar del pasado simple. Y como ya conocemos el presente simple, vamos a utilizar esas mismas bases que aprendí del presente simple para que nos ayude en la explicación del pasado simple. listo. Listo. Juan, Hola. mm, hazme por favor una retroalimentación. ¿Qué crees que, o sea, cómo me ves todavía muy insegura en el tema o qué tema ves que debo de reforzar más? No, lo que pasa es que como estamos, digamos, arrancando por lo básico, pues realmente yo no te puedo decir que te noto alguna falencia principal. Lo único que hoy me di cuenta, pues hoy de lo que hemos estado viendo, es que tienes que tener un poquito de cuidado con con el sujeto yo. Porque, digamos, vimos dos ejemplos de que en el yo le pusiste la S en el presente simple y no. Simplemente haz como de pronto ese recorderis o como intenta hacer una tableta automática en listo. Hay 7 pronombres principales. I, you, he, she, we, they, it. Listo. Que tengas claro cómo se utiliza, tanto con el verbo to be, cuál es el verbo to be que se utiliza para cada uno de ellos, que creo que eso lo tienes más claro, y cuando estoy hablando en el presente simple, la forma afirmativa, cuáles son con ese y cuáles son sin ese. Que de pronto lo principal que vi en los últimos ejercicios que estábamos haciendo es que cometiste el mismo error con el mismo sujeto, entonces de pronto para que tengas un poquitico de cuidado en eso. De resto estás bien, o sea, lo que pasa es que digamos estás bien para el nivel en el que estamos y lo que estamos haciendo, o sea, estamos arrancando desde cero y siempre de pronto hacerte como la cuñita al recorderis, recuerda que esto es un proceso gradual, o sea, si tú sientes que de pronto estamos yendo muy despacio, ¿qué podemos hacer? Pues le tenemos que meter más práctica, más ejercicios para que tú lo domines. Si sientes que estamos yendo muy rápido, tú me dices, no, definitivamente no lo he podido entender, que es algo comprensible, no hay ningún inconveniente y lo volvemos a repetir. O hacemos lo mismo que quisiste hacer hoy, un pequeño repaso y más que todo en la aplicabilidad es donde nos vamos a dar, porque listo, ¿qué hacemos nosotros? Ya estamos aprendiendo. Ya tenemos la estructura, obviamente todo lo que tiene que ver con pronunciación, con fonética y lo demás, eso lo vamos aprendiendo a medida que vamos desarrollando las clases y vamos a aprender como unos tipsitos también para identificar eso. Pero en términos generales te veo súper bien. Te abono mucho el tema que quieras buscar por aparte, que quieras buscar listas, que quieras complementarte, me encanta eso. Solamente te hago el mismo de pronto el comentario que te hice al principio de la clase. Siempre pienso, o sea, como te digo, es muy opinión personal que uno lo debe focalizar siempre en algo. O sea, mientras yo más amplio hago el espectro, más amplio me va a salir todo el tema de lo que yo estoy buscando y eso quizás lo que me va a hacer es que no me va a ayudar tanto, sino que de pronto o me confunde o simplemente me da me da mucho tema y es el tema que yo tengo que contemplar, no ampliar sin estar lo suficientemente, no decirlo capacitado, sino sin que hayamos visto la suficiente base para poder desarrollar eso. Porque a veces lo que vamos a hacer es que yo mismo me voy a frenar porque yo digo, bueno, vi tanto y como me tocó buscarlo tanto, definitivamente no lo entendí, pues me voy a sentir que no vi nada. Entonces, listo, eso no hay ningún inconveniente porque siempre tenemos que tener esa anotación o esa salvedad. Yo estoy aprendiendo, o sea, siempre ese proceso de aprendizaje me va a hacer como enfocarme en quizás yo lo estoy haciendo bien o yo lo estoy haciendo mal. Yo te estoy diciendo que vas por muy buen camino. Si tú sientes que de pronto esa búsqueda que tú estás haciendo te está frustrando o no lo estás haciendo como lo suficientemente bien, simplemente ¿qué haces?
focalízate, o sea, siempre te enfocas a algo, porque si tú, conociendo tu perfil, digamos en lo que hemos visto, en lo que hemos estado estudiando, tú eres una persona metódica que le gusta todo el tema de fórmulas, reglas, seguimientos, cuadros, como tú tienes una mente muy analítica y muy organizada. Tienes que hacer ese proceso también en tu proceso asincrónico, que es cuando estamos fuera de la clase, que es simplemente enfócate y ponte metas y planes claros en lo que tú estás haciendo. O sea, tú fuera de la clase puedes decir, no, yo quiero aprender a pronunciar estas 5 palabras. Me parece excelente que lo hagas. Lo que pasa es que tienes que montarte un plan y ese plan lo pones tú. Listo, bueno, yo voy a aprender. Las 5 palabras que voy a aprender a pronunciar hoy son estas. Bueno, entonces, ¿qué hago? Primer paso, busco cómo se pronuncia. 2, practico pronunciarlas solas. 3, intento armar una frase con cada una de ellas. 4, pronuncio la frase con eso. Y así voy haciendo un trabajo metódico que te ayuda. Sí, Listo. Y siempre, o sea, siempre lo menos para mí va a ser lo más. Porque como te digo, si tú buscas una lista, y eso nos vamos a dar cuenta en el próximo tema que vamos a ver, que es el pasado simple, cuando nosotros hablemos de los verbos irregulares, vamos a ver que hay una lista de infinito. cientos de verbos irregulares. Entonces uno dice, bueno, yo me quiero memorizar la lista de PAPA y lo voy a hacer. Eso es un proceso que yo te digo, ni yo me lo sé todas de memoria. O sea, yo me imagino que me lo sé, pero más que todo por la práctica que yo he tenido leyendo, hablando y lo que sea. Pero si tú me preguntas en este momento, ¿tú te sabes todos los verbos irregulares? Te digo con toda la franqueza y certeza, no me lo sé, no sé cuántos son y en ocasiones se me puede olvidar la conjugación de algunos. ¿Qué hacemos nosotros con esa lista? Vamos a aprendernos los 100 de al principio, pues de pronto nos va a ir un poquito negativo y no los vamos a aprender todos, sino que vamos a ir de a 5. Bueno, vemos que aprendiendo 5 nos va bien, vamos con 10, vamos con 15, pero más que todo aplicándolos, o sea, saber estos verbos que están en pasado simple, qué significan y para qué lo utilizo. ¿Listo? Listo. Pero no, está súper bien. Entonces, yo te mando ahorita el video de la clase, te mando los ejercicios que te voy a poner por ahí 2 ejercicios de cada uno de ellos, 2 ejercicios con el verbo to be, 2 ejercicios los verbos diferentes al to be, para que vayas practicando, lo vamos mirando, ahí vas evaluando significados, y ya si quieres el viernes, como socializamos el tema. Y ya si tú vas a hacer algún trabajo autónomo el viernes, me cuentas qué hiciste. Mira, Juan, yo busqué tal cosa, y ahí revisamos cómo te fue con eso. Sí, y súper bueno que estamos grabando las clases porque créeme que vuelvo y repito el video como 20.000 veces. Me parece muy bien. Y me gozo la clase porque digo, ay, no, como dije, está borrada y Mm. van allá gozándome. No, para nada. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y eso es lo bueno. Lo que pasa es que yo siempre tengo que acordar, yo siempre busco que el aprendizaje sea lo más positivo posible porque no me sirve a ti decirte es que te estás equivocando mucho y tú mismo te puedes decir me estoy equivocando mucho. Listo, eso es algo consciente. Es que yo no soy un experto en algo si empezar a dominarlo. Lo que pasa es que yo no puedo pensar dominarlo de buenas a primeras. Y eso sucede, eso es una de las frustraciones más grandes en cualquier proceso de aprendizaje. Sí, Yo no estoy aprendiendo lo suficientemente rápido. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad muchas veces es autocrítica en el sentido que a veces nos damos más palo del que nos tenemos que dar. ¿Quién es el que pone la velocidad? ¿Cuáles son el estándar que yo tengo como velocidad? Entonces, eso me lo mío yo y listo. Si yo siento que estoy lento, ¿qué voy a hacer yo para que el proceso sea más rápido? sí, exacto. Esa es como, ese es como mi, mi, mi talón de Aquiles. O sea, ¿qué debo hacer para ir entendiendo más y más rápido? ¿No? Sí, pero obviamente, o sea, al principio va a ser un poquito más lento, pero ya cuando vamos dominando, mire que ya no nos vamos a centrar tanto en el tema gramatical, sino que ya lo conocemos, ya es más en aplicabilidad. Bueno, entonces, ¿de qué sentido? El sentido figurado, el sentido literal, y vamos a ir como decorando las cositas. Ujú. Sí, y por eso quería como que hacer como esta clasecita de repaso, como para tener un poquito ya más claro los conceptos y las bases, como Ujú. para empezar a hacer, ¿cómo te digo? Como un árbol, como un flujograma. No sé Súper, si para yo ya hacer como una hoja, vea, este es el programa del presente simple, eso es cuando no es presente simple, y así me lo aprendo más rápido. me parece excelente. ¿Mm? Listo, Juan, muchísimas gracias.
Bueno, señorita, que descanse. Que descansen, nos vemos el Súper viernes buen si Dios trabajo. quiere. Bueno, cuídate Bueno, mucho. gracias. Bye. Bye bye. Chao. Chao.